lo que se había hablado la semana pasada, que era específicamente sobre la Odisea, nos permitió en algún momento mencionar alguna que otra película, ejemplificar un poco, porque siempre ayuda. Pero la idea primaria era nacer un poco desde los orígenes, de Nolan Origins, Ujú. para poder entender un poco más quizá esto que habíamos planteado a grandes rasgos en la semana pasada, que era esta característica de él, que habíamos descifrado un poco como el politropos, este sujeto de los mil mecanismos, de los muchos artificios, de las muchas mañas, eh, que lo habíamos identificado justamente con el personaje de Odiseo. Tratar de encaminar un poco su persona, su obra, por ese camino para quizá desarrollarlo un poco más, ¿no? Entonces ahora vamos a tratar de ir comentando la filmografía de El Loco Nolan, que Kimei va a hacerme el favor de ignorármela, pero bueno, la Muy primera no bien. hace falta porque ya la tengo en la cabeza, que es Following, Sí. año 1998, A ver, por ahí, para que se me fue. Me cerca, entré en otras, para. cerca de esas épocas. ¿Por qué no las ponen en orden, chabón? ¿Qué les ¿Por pasa? qué no las ponen en orden, gente? 1998. 1998, está Aparte bien, estaba buscando sí, following y me aparece como el seguidor. el seguidor. Una película, como decimos, que le da pie a su carrera, su primer película, que siempre, lo hemos dicho acá varias veces, suele ser para Agus Moreno, y para mucha gente, no es solo una idea mía, una especie de tubo de ensayo de lo que probablemente vaya a ser el director, ¿no? La ópera prima muchas veces suele condensar ideas o experiencias que le interesa reflejar en el arte. Sí, en materia de Claro, contenido abstracto, creo que la ópera prima es la que más sí, trae consigo, porque después las demás ya no tienen tanto tiempo para hacer, para madurar como lo tuvo la ópera prima. exactamente. Está el factor tiempo y está el factor sí mismo, también porque empiezan a dialogar con su propia obra, ¿no? Y al ser la primera no dialoga con nada de él, sí, Ujú. dialoga quizá con otras obras de otra gente, pero sí permite entender un poco al autor de cualquier cosa, cómo ver qué estaba maridándose antes de que lo conozcamos, ¿no? Y Ujú. esta es un gran ejemplo de eso, porque vamos a ver mucho de lo que va a proponer Nolan a futuro y cómo lo va a querer proponer, que, repito, es un poco la idea de esa primera etapa que hicimos de tratar de hablar de los mecanismos, ¿no? Y entonces mucho de lo que vamos a ir hablando en las películas va a tratar sobre esos mecanismos, de cómo le interesan a él, una conclusión rápida que habíamos sacado y quizá errada la semana pasada, porque esa siempre es una posibilidad, era que a veces el desarrollo mismo de las cosas que propone Nolan están tan enfocadas en explicar el mecanismo que le interesa mostrar, que a veces cerraba las posibilidades a interpretaciones, a explorar un poco uno como espectador, qué le hacía sentir la obra, ¿no? Era quizá una de esas, repito, conclusiones que habíamos sacado. Sí. Acá en esta misma, en The Following, vamos a ver, como decimos, un mecanismo muy interesante en un principio y cómo lo desarrolla también en una película mucho más contenida porque no tenía un peso, Christopher. También que no era quizá un obrero, un laburante, pero la hizo con muy poca plata, ¿no? Creo que salió $5.000. 6. 6, mira, $6.000. Es Eh, poca ta- plata Tampoco fue un mega para los éxito, sí, estándares del cine. es muy poca guita. Es verdad que no es una peli que sea de esas que sorprenda en la ejecución con, con decir cómo hicieron con tan poca plata, porque es un drama un poco intrincado, pero Ujú. se podría hacer para yo. Creo que uno podría hacerlo si tuviera ese guión, ¿no? Claro. Ese muy buen guión que tiene ahí. Se podría hacer. Va a contar la historia de un loco, que es un escritor, que va a conocer en un momento a otro chabón, y lo que iba a ser interesante va a ser cómo, ¿no? Este escritor está atravesando una especie de también crisis de identidad, un poco está ahí viendo qué hacer, no sabe bien cómo encontrar su arte y también cómo encajar en la sociedad. Y le agarra un hobby, de repente un hobby un poco raro, un poco quizá para ir a hacerse a psicoanalizar, podría ser también, que es seguir gente. De ahí viene el nombre. Ok. El chabón, como un poco excusa, la excusa que agarra es para inspirarme, para a ver qué se me ocurre. Sale a la calle y empieza a seguir gente random,
con una especie de sistema un poco, acá empezamos a ver las señas de Nolan, un sistema bastante estricto de a respetar para que no se vuelva un problema, ¿no? No seguir siempre a la misma persona, por Claro. ejemplo. No seguir mujeres en un callejón oscuro. Claro, Bien. Cosas sí, sí. así. Esto lo dice literalmente en la Wow. película, cosa que quede claro. La cosa es que No el- O sea, ahí mandó un No mensaje sé. que no. sí. Que lamentablemente no iba a llegar a tanta gente. No, es que es la que menos vieron de Nolan. Esta es la peli Claro. que nadie Qué vio de problema. Nolan, La famosa claramente. no la enviaron. Nolan Acá bien. sí se aplica. Sí. Esa sí le puedo festejar, la festejo. Festejada. Acá, como Es el decimos, chiste más quemado de esta Sí, columna. sí. Yo creo que lo debe haber patentado nuestro amigo Santiago Santi Infante. la tiraba cada La 3 tiraba minutos. acá. Sí, sí. Como lo que dura una toma en IMAX, la tiraba. La cosa es que el loco, como se planteó un sistema bastante estricto, y acá es donde Nolan empieza a mostrar las cartas. Un día lo decide romper a sus propias reglas, porque ve a un No. sujeto este que decimos que lo va a terminar conociendo. El Eh, único sujeto que tiene nombre. un sujeto que tiene nombre que se llama Cobb. Ahí estaba viendo que los Sí, otros no tienen no nombre, tiene ni nombre. siquiera él. Una característica que Nolan va a retomar como 25 años después en otra película. Ahí va. Quizá para que nos enfoquemos justamente en, si decimos que Nolan piensa a las cosas, a las películas, ¿no? A las cosas que hace, a las películas como mecanismos, quizá no personalizarlos sea una función que él encuentra, ¿no? Para poder concentrarse en el mecanismo, justamente, y Ujú. no desarrollar tanto la psicología de los personajes, que esto es un poco contradictorio porque habíamos dicho que la Odisea era un gran ensayo psicológico, pero quizá es una de esas diferencias que hay en su obra, ¿no? No es que su obra va a ser todo una sola cosa, ¿no? Es un conjunto de características como cualquier otra, que en este caso sí tiene para mí la diferencia de ser muy marcada. Es como que Nolan te avisa todo el tiempo. Es el que avisa no traiciona. Está todo el tiempo diciéndote qué es lo que él quiere hacer y cómo lo va a hacer. Te lo muestra ya muy rápidamente en la forma misma. Y después lo ejecuta, ¿no? Siempre cumple. Es uno de los más cumplidores, ¿no? Y en este caso, como decíamos, él va a conocer este personaje, va a conocer a uno que hace algo también igual de raro que él, que le gusta también entrar en casas ajenas. Esto lo descubre el Ok. seguidor, porque justamente lo estaba siguiendo. Y entrar en casas ajenas y no necesariamente robar cosas, no robar cosas de valor, por lo menos que es lo que haría un buen ladrón, sino que se lleva cosas quizá más de valor sentimental, más de recuerdos, más de cosas que él piensa que alteraría el status quo de esa casa, ¿no? Mueve las cosas del lugar. Un poco lo que me pasó a mí cuando me mudé, ¿no? Es como, ¿viste? Ahora Me gusta está, cómo siempre llegó todo todo llega ahí, Dios. a lo terrenal. Es mi Ítaca, es Ítaca, mi casa. La cosa es, de hecho lo pensaba con mi gato, porque lo tengo que tener encerrado al gato ahora, porque Que hasta que se acostumbre. es hasta que se acostumbre a las cosas, ¿no? Y agarre el olor, Ay. te que Claro, dejarlo. ¿gato macho? Gato más, no, gato hembra, Ah, Eh, y la cosa es que está confundido el gato, así como estaba yo claro. confundido. Un par de semanas por lo menos de encierro son. Hay días que está como muy activo y otros días que está un día entero Tengo abajo de un mueble, miedo. así, ¿no? Y es un poco quizá por haberle movido las cosas del lugar, ¿no? Y este loco busca eso en la gente. La cosa es que el seguidor, el que no tiene nombre, de alguna forma, como estaba pasando un mal momento de su vida, logra identificarse muy rápidamente con este chabón y se hace un poco amigo del loco. Empiezan a laburar juntos, ¿no? Empiezan a hacer lo mismo. Lo interesante va a ser como este loco, que decíamos que está buscando un poco cómo ser, Sí. el ser, encuentra un loco que es muy carismático, muy, yo la tengo re clara, y este chabón, el protagonista, se empieza a medio sublimar con él, empieza a imitar un poco sus modos, su forma de vestir, su forma de peinarse. Es muy interesante como la película en muy poco tiempo, porque es cortita, se dura 1 hora y cuarto, 1 hora 10. 1 hora 10. Ay, muy, muy corta. Muy cortita, logra trasladar eso, porque acá también otra de las características de Nolan te mete saltos temporales a lo loco, ¿no? Es Ok. como a él le gusta, va a haber un par de líneas temporales y van a estar mezcladas y va a ser responsabilidad tuya, espectador, con una gran ayuda de Nolan, porque siempre va a estar claro para mí de que te des cuenta más o menos en qué orden están las cosas, ¿no? Cuando vos logres darte cuenta cuál es el orden de las cosas,
vas a entender esa gran metáfora o esa gran idea que te quiere proponer Nolan, ¿no? Que es una de esas características que lo van a definir, ¿no? Porque esto también lo pensaba la otra vez cuando hablamos de la Odisea, ¿no? Con ese polémico final para mí, ¿no? De haber trasladado un poco la significancia que tenía, era el evento del lecho matrimonial del libro original con otra idea que propone Nolan en su película, que justamente esa metáfora que se había construido en la Odisea era, a mi entender, y la de la gran mayoría de los estudios homéricos, casi perfecta, ¿no? Porque era una cosa que englobaba un montón de cosas y la magia de las metáforas es que es la relación entre dos cosas, dos Ujú, palabras, Sí. claro. que de alguna forma oculta su significado real, ¿no? Y también lo interesante es que no hay un significado real como entendemos nosotros la realidad, sino que puede variar según quién lo aprecie, ¿no? Esa metáfora, ¿no? Si alguien dice el río del tiempo, vamos a hablar de un poco después para ir diciendo otra Upa. peli de él. El río del tiempo, alguien le dice a otro río del tiempo, y eso quizá a vos te dice una cosa, bueno, el tiempo, la muerte, qué sé yo, la vida, y a otro le dice otra, ¿no? Y me parece que Nolan lo que va a intentar hacer es plantear algún tipo de metáfora, que es el famoso tema, ¿no? Que tiene cualquier película, y tratar de representarlo de formas cinematográficas con esto, ¿no? Con el montaje, con el mismo guión, y lo va a lograr en su gran mayoría. Estoy pensando en el digo, pero casi siempre, porque es muy bueno haciendo eso, ¿no? Es una idea que el loco, es verdad que es su estilo es eso, Claro. ¿no? Lo interesante, y esto también lo habíamos hablado en lo dice, que muchas veces, como dijimos recién, una metáfora no tiene una respuesta concreta, es una especie de, también parafraseando lo que pasa en la Odisea, es una especie de secreto entre vos, que interpreta la metáfora, y el sintagma ese, que son el conjunto de palabras, ¿no? Wow. Es un secreto entre ustedes Conceptos. dos, ¿no? Es una cosa oculta, y el problema de querer revelar un secreto es que en ese caso estamos revelando el secreto de Nolan, ¿no? No estamos necesariamente revelando el secreto mío, ¿no? Claro. Entonces puede haber rispideces en esos momentos, pero bueno, él es un tipo bastante egocéntrico, vamos a decir, un poco, y no importa que tome esa... De hecho, voy a recomendar una entrevista que vi hace poco de él a quien quiera, porque va a ayudar un poco quizá en algún momento explicar un poco qué es lo que él piensa, porque ahí está Manda más tarea para claro. el hogar el chabón. Sí, sí, es que ahí está más claro, porque viste en las películas, bueno, interpretalo. Acá es él diciendo qué opina. En una entrevista muy buena, además de hecha por una crítica, se viralizó bastante, que es de China, no recuerdo el nombre. Era interesante la entrevista porque es una de las pocas entrevistas en la cual a él no le están preguntando, ¿te gusta el mate o conoces el dulce de Claro, leche? sí, sí, sí. Esas giladas que preguntan la crítica. Y le hace preguntas buenas, realmente Probablemente buenas. trabajaba para un medio de cine o para Sí, un sí, sí. medio independiente. Y probablemente había leído o visto películas. Claro, sí, sí. Había leído algún que otro libro o visto películas alguna vez. Y es increíble las preguntas que le hace y la altura que tiene Nolan para responderlas, ¿no? Este que le pregunta si se considera un bardo de una Sí. civilización en el Así ocaso. arranca. La periodista le Ji dice, Yang Sue ¿te se consideras llama. un bardo de una civilización como en decadencia en su caso? Es que para mí, Es filósofa ella. Sí. en Ah, bien. ese, Tiene en, sentido. en Tiene esos sentido. casos, son esos media days. A ver, no sé quién es Miredes. Media days no es una persona, Es es un un concepto. concepto. Que el media day es cuando los protagonistas, el director, Sí. se sientan y atienden 20 horas Ah, a los eso. periodistas. Que entran como un call Claro, center. sí, sí. Sí, 2 minutos Es, para cada uno, no se claro, pasen. es en ese Claro. contexto que se da la entrevista. No, esta parece que no, porque dura media hora. Y Ah, están los porque dos pues, tranqui. si hay una dinámica así, Claro. medio que Es difícil, sí. no sé si es difícil, porque Sí. están preconfigurados para otro tipo de respuestas. Si le hacen una pregunta más profunda, a lo mejor conectan más fácil, Sí, porque sí, ya sí. están secos de contestar huevas. Claro, sí conozco el dulce de leche. Claro, Sí, 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 no sí, me es gusta. como No me otra vez gusta. vos, boludo. Si Acá, bajo la tasa de natalidad, no se renovó el público. claro. Pero bueno, entiendo que también el que entra en esa, el entrevistador, ponerle Por necesita supuesto. un reel. Claro, Dame sí, un es reel, que sí, Nolan. sí. Y Lo Nolan es mismo de por esos eso te que... decía quién también, según
quien lo contexto. mande a Claro. preguntar, ¿entendés? Esta, como decimos, no es de esas y está en un rato largo, creo que dura 17 minutos 38. bien, 20 minutos. Linda cantidad de tiempo. Muy interesante. Y en un momento, relacionado a esto que veníamos diciendo, le pregunta también, bueno, le da el pie para que hable un poco sobre los tropos. Y Nolan, que acá para mí mostró Lilacha, es un tipo, para que no sepa un poco quién es él como sujeto, es un sujeto que una de sus características es que no tiene smartphone. Siempre se ha dicho eso. Hacen Sí. especial hincapié que es un medio análogo. Él anda, de hecho, cuando hace los encuadres en las películas, anda con una pantalla de los años 90, 2000, que ya están en desuso, digamos que nadie la usa, que hay cosas mejores y él aparentemente, por lo que sospechamos, tiene plata para comprarse algo mejor. Tal vez. Y sigue con eso porque le gusta eso y está cómodo con eso y eso, es medio old school. Y arranca, una vez que le da el pie esta filósofa, voy a decir ahora porque se me enteré que es filósofa, dice, digo que muestra el hecho porque empieza a bardear un poco a los influencers o a la crítica amateur, le dice él con mucha altura. Sí. En realidad está hablando de mí y de todos los que nos sentamos Claro, en una amigo. cámara y decimos tengo algo interesante para decir y capaz que te falta data para decirlo. El loco se agarró con eso y para mí ahí muestra un poco la leche porque si no tenés celu y no ves YouTube, ¿cómo te enterás de esas críticas infundadas? Claro. Porque es ese el ámbito donde navegan esas críticas, ¿no? Y el loco habla sobre los mecanismos, justamente, esto que vamos a tratar de desarrollar en el tiempo que falta, porque dice que a grandes rasgos, que vos, como espectador o como crítico, porque le está dando más a los críticos en ese momento, Ujú. identifiques el mecanismo, no lo invalida. Está como muy insistidor con ese tema, porque lo dice 2 veces y después era como que ya estaban hablando de otra cosa y él Pero quiere, acordate. quiere volver. Dice, no, pero me refería a, y para salvar un poco las papas, dice, me refería a la crítica amateur, no a la crítica profesional, ¿no? Porque capaz se le ofendía a la persona que estaba al lado. Claro. Se levantaba y lo cagaba a puñete. Exactamente. Y no hay que hacer enojar a los chinos, eso lo saben bien todos los occidentales, porque no saben la que se les viene. Y la Ujú. cosa es que él hace especial hincapié en eso, ¿no? Y es una preocupación aparentemente de él que haya un sector de la gente, de la recepción, que constantemente le remarca a Nolan cómo hace las cosas Ahí va. y cómo generalmente las suele repetir a esas formas, ¿no? Vos cuando intentás hacer esto que decimos de transformar el tema en forma, en bueno, líneas temporales y todas esas cosas que suele hacer, el abanico es un poco corto, no es infinita las posibilidades que hoy tenemos y las de Nolan especialmente, ¿no? Es como que está limitado a un cierto corpus de cómo hacerlo Sí. y es verdad que las va a ir repitiendo, ¿no? Es verdad que también a lo largo de la filmografía encuentra formas de velar un poco esa búsqueda para que sea interesante, ¿no? Cuando le toque hacer Batman, va a ser de otra forma lo que hizo ahora en esta que estamos hablando en The Following, ¿no? Pasamos en ese aspecto a la segunda de él, que es Memento, que es esto llevado a la décima potencia, ¿no? De hecho, hay un muy interesante también video de YouTube de él con un pizarrón explicando cómo se tiene que ver Memento, ¿no? Cómo se entiende Memento en ese intento que él hace de trasladar un poco este problema, que esto también lo mencionamos la semana pasada, del protagonista, que era que no tenía memoria a corto plazo. Él decide trasladar esa confusión al espectador haciendo la película que se ve cronológicamente al revés Claro. de lo que estamos siempre acostumbrados, ¿no? Entonces, el evento que se tiene que descubrir, vamos a decir, el espectador el que tiene que llegar a descifrar el cómo, ya lo sabemos. Ya sabemos cómo termina en realidad la Ujú, cronología, Sí, sí. pero lo interesante es ver cómo se llega a eso, ¿no? Y estos sistemas que decíamos que, por ejemplo, tenía Claro. el personaje anterior, acá también se aplican, y cómo también, y acá lo empezamos, que le sucede en Following también al personaje, como estos mismos sistemas que él plantea, siempre piensen en términos de mecánica, ¿no? De este Sí. reloj que quiere armar Nolan, termina siendo muchas veces contraproducente para el mismo personaje. Claro. ¿No? Porque es un poco su condena. En la primera, en el Following, bueno, véanla. Pero acá también un poco, porque el mismo sistema que él aplica, el protagonista que es Guy Ritchie, es ir anotando cosas
importantes en su cuerpo, se tatúa, se deja notas, saca fotos, hace un sistema muy estricto en el cual él confía ciegamente porque considera que es la mejor forma y termina siendo un poco una trampa para él mismo, ¿no? Porque es un sistema que también después empezamos a ver que se puede malinterpretar, ¿no? No es tan perfecto como pensaba el personaje y nosotros también como espectadores. Lo interesante es que lo vamos descubriendo al mismo tiempo. El personaje principal no descubre casi nada porque justamente se olvida a los 3 minutos de todo lo que descubre. Pero nosotros como espectador sí lo hacemos. Y una película increíble. Es una cosa muy loca que es tan tiene tanto estilo y tan original que nadie puede hacer algo similar porque se va a notar muy claramente que es un intento de hacer una Memento 2, ¿no? O Claro. una secuela experimental, secuela espiritual, digo. Pero es una peli que la vi hace poco, tenía recuerdos buenos, vamos a decir, de los que tuvimos casi todos cuando la vimos hace un montón. Pero la vi de vuelta para ver si era real y es verdad, es buena. No es quizá tan mágica en el sentido de que una vez que ya sabes todo, no es tan confusa, obviamente, Ahí porque va. sabes cuál es el orden de las cosas, Ujú. pero no deja de ser muy interesante como ejercicio cinematográfico. El loco es verdad que tuvo una idea increíble con un guión bastante sencillo, muy Sí, sencillo, y lo logra complejizar al palo, ¿no? Es otra de sus características también, ¿no? Agarrar algo a priori que en términos de guión, o en términos de argumento, mejor que de guión, no es la gran idea, pero el cómo la engloba, cómo la agarra, lo hace interesante, ¿no? Pasamos a la siguiente que acá sí, tírame que es, porque Insomnia, Insomnia, año 2002. año 2002 es también una de las que menos gente vio quizás, y es una cosa interesante a desarrollar porque es, tengo entendido, la única que él no escribe, ni él ni su hermano, porque es una especie no una especie, es una remake de una película que ya existía, que era una película que se llamaba así, Escrita por Hilary Seitz. bien, que era una película nórdica, de por ahí, Sí, Noruega. sí, Noruega. sí. Oh, qué bien que estoy tirando Estás datos y hecho estoy un cerca, loco, siempre cerca. chabón. Que cuenta la historia de, en este caso, su adaptación de un detective que es Al Pacino, primera y única participación de Pacino en el En el Nolanverse, universo. exactamente. Muy interesante, además, porque bueno, es un gran actor, entonces acá Ah. es una oportunidad también de ver qué onda con Nolan, este chabón. Y también está Robbie Williams, no el cantante, sino El actor. el actor, justamente. El extraterrestre. Porque si fuera el cantante Claro. sería un mono digitalizado. Eso es una Y sería referencia a rarísima la la película. película. Sí, pero ¿sería mejor o peor? Ah, Es una película que depende. yo tengo entendido que mucha gente a Puede los... funcionar con la línea, por lo que estoy leyendo. Sí, sí. Esta, a los Nolan's Boys, que es un tema que en algún momento tocaremos, que levanta pasiones Nolan, ¿no? Es como que hay gente que lo ama mucho. Y hay gente que quizá no tanto, ¿no? Pero los que lo aman a Nolan van a la guerra por Nolan, ¿no? Y esta es una de las que menos le satisface a ese público, quizá porque no es una obra pura de Claro, Nolan, claro, Claro, ¿no? sí, claro. sí, encuentran. Y a lo mejor se nota. Sí, se No, yo renota. no, No la vi el yo. que me conoce sabe que no soy una persona muy Sí. cinéfila, obviamente esta película no la vi. Ustedes vayan mencionando qué vieron de esto, ¿no? Yo Memento. voy a mencionar que vi. Bien. Yo también. Va a ser muy poco. Entonces. Batman. Bueno, Batman. llegamos ahí. Sí. ¿Cuándo Batman? ¿Y Esta, Batman? sí, que venga Batman. Es la que sigue, es la que sigue. Ya llegamos, Sí, amigo. sí, Vamos a poder sí. intervenir. En esta, eso es, en Insomnia, digo, me parece que es un poco por eso, porque es una película diferente, totalmente diferente, porque no tiene esto de, no le permitió el guión que él escribe o su hermano, Sí. adaptarlo a su forma de ver el cine, entonces se tiene que más o menos él adaptar algo que ya existe. Va a contar la historia muy tradicional, un detective que tiene que ir a un lugar inhóspito a resolver un crimen, ¿no? Quizá algún tipo de vueltita, estas vueltitas formales es que no es nunca de noche, es en Alaska, en un lugar de esos, Ujú. que no hay noche, entonces el loco, el Pacino, ¿Está del orto? se empieza a deschavetar. Es como que no puede dormir, tiene insomnio, justamente lo que le da Wow. nombre a la película. Y eso altera su forma de resolver el caso. Se le complica esa cuestión y se le empieza a mezclar con cosas personales. Hay una búsqueda interesante, pero también bastante más tradicional de ese tipo de películas. Piensa en esa época
películas de eso, de detectives, ¿no? De un caso y listo. Vamos a ver cómo este detective que es claramente alcohólico o tiene algún tipo de problema, lo resuelve, ¿no? Ese tipo de peli es verdad que es la más tranqui de él. A mí me gustó, también lo vi hace Me poco y interesa, ¿eh? yo no la descartaría. Ahora sí, pasamos a lo que la gente sabe, ¡Sí! el mismísimo Caballero de la Noche. Voy a decir ahora que las vi de vuelta, mi favorita de las tres. No es tan difícil si contamos a la tercera, que a nadie le gustó, y sí es un poco complicado con la 2 porque es buenísima la 2 también, ¿no? Es una cosa superlativa, pero a mí me gusta mucho Batman Begins en el sentido nolanístico, porque es la que también se ve esto de sus características más propias de él, que después tuvo que de alguna forma, a mi entender, despegarse un poco para el espectáculo, ¿no? De lo que es el Caballero de la Noche. En Batman Begins es algo un poco más tradicional, por lo Sí, sí. menos hasta el tercer acto, en el sentido más de estructura cinematográfica, esto del camino del héroe de toda la vida. Quizá por eso hay mucha gente que la considera más aburrida, porque es verdad que hay menos explosiones y hay menos Joker, porque hay cero Joker, que siempre es un bajón. Pero logra para mí hacer un reinicio que hacía falta, ¿no? Porque las últimas eran las de Joel Schumacher, que a mí me gustan un poco, pero es verdad que eran un mamarracho. Entonces, acá el loco implementa esta teoría que hemos hablado también en algún momento de la nolinificación del superhéroe, ¿no? Porque a partir de que el loco hace esta película, todas las películas de superhéroes tienen que ser serias y oscuras y Sí. graves, épicas, y no hay espacio para quizá lo más juguetón, tradicionalmente comiquero que solían tener. Es verdad que Batman en sí tiene sus itinerancias mamarracho, como la serie de Adam West, por ejemplo, que es comedia directamente. Sí, sí, bueno, Y- me o parece las de Tim que Burton también, sí. crea, la serie de Batman crea un concepto que primero Tim Burton elige deformar Sí, sí, sí. y después yo creo que tomando más el concepto de Barton que el de la serie, Nolan le da Le su das su estilo. toque, sí, pero te agarra la gótica de Barton barroca te la transforma en no sé, Chicago, cualquier ciudad, Sí, sí, random. sí. No, es como que él profundiza su idea. Es verdad que él es ultra, mega, archi, super fan de Batman, siempre lo ha dicho. De hecho, en Following hay un guiño a Sí, ahí eso. está la... En de una puerta creo que aparece el lobito este del murciélago. Sí, Entonces era algo Sí. que él quería la hacer. batiseñal. Claro, era algo que él hace rato quería hacer y es verdad que después de haberla pegado con Memento especialmente, porque Insomnia no es verdad que no convenció mucho, le dieron la chance de hacer eso y Claro, es para como el mí, primer tanque. sí, Porque sí, sí, Insomnia, si bien le permite, es una adaptación sí. que por Y lo está general, Pacino, que claro, ya es un y ya hombre. tenés un protagónico importante. Sí, sí, sí. Me parece que el gran tanque que Sí, el primer gran tanque que le cae a Nolan es Batman. tal cual. Y eso, el loco lo agarra y lo hace propio. Eso no hay con qué discutírselo, porque es verdad que se ven todas estas cosas que decimos nosotros, este intento de él de armar ese relojito que le interesa, lo vamos a repetir mucho a esa metáfora del reloj, porque me parece No, no sí. tenía una posición tan importante en ese momento, obviamente no, No, pero no. digo, era un cuasi desconocido Era una cuando... apuesta, sí, era una apuesta. Recuerdo también, o sea, yo era eso, ya adolescente, pero me acuerdo que había dudas, como, che, ¿y este qué onda? Porque Batman es para otro tipo de directores, este viene a hacer Memento, nada que ver. Y es verdad que loco, eso, muestra tino en cargarlo de epicidad, la epicidad necesaria para este tipo de películas, y empieza también a mostrar sus primeras flaquezas en algo que hemos nombrado en el final de la Odisea, en sus escenas de acción más corporales, mano a Sí, mano, que logra desgraciadamente trasladar a las siguientes también, ¿no? Esto de, bueno, quizá acá tendrías que dárselo dado a otro a estas escenas para que sean un poco más entendibles, siendo un tipo tan prolijo él, estamos diciendo que está obsesionado con el cómo, eh,
esas escenas es verdad que son quizá el único punto así a remarcar. Pero sí, una gran saga, las tres, las juntamos porque no vamos a hablar de las tres, pero No, si nos ponemos película por película. No. sí, además hemos hablado hace muy poco del Caballero de la Noche cuando hablamos de los superhéroes, así que a quien le interese vaya a ese. Y pasamos a ya saltándonos Batman. Batman Begins, 2006. sí. El Prestigio. El Prestigio, mi película favorita de Nolan. Ahí va. Casi Agus Moreno se saca el sombrero de la galera, en este caso, una galera de mago. Ah, Es un peliculón. peliculón. No sabía que era esta. Hugh Jackman y Christian Bale. Tremenda. Repite ahí Christian. Después Descubrí va- que había visto una sí. más de De Nolan sin Nolan, saberlo. claro. Esta yo la fui recomendando mucho los últimos años y me sorprendí la cantidad de gente que Nolan había visto. Ah, Ahora, si me lo permite, el maestro. Voy la a usar esa. repasaban en el cable Sí, esta. la repasaban, por eso yo digo, esta yo la vi 1000 veces. Mal. Es una cosa de locos. Va a contar la historia de dos magos que quizá no son los mejores amigos. Se Tal llevan vez no se llevan bien. un poco mal. Son competidores. Uno es Christian Bale y el otro es Hugh Jackman. Y están Bien. en una época ahí, tipo, vamos a decir, revolución industrial en Inglaterra. Esos años. Empieza a haber. Fines del siglo XVIII. 1890. 1890. Fines del siglo Siglo XIX XIX. sería en ese caso. Un poco más posterior entonces. En el cual eso hay mucho interés. Estaba de moda la magia. O sea, a la gente le interesaba todavía, ¿no? Como hoy, que Qué desgracia. quizá leía El ya mago enmascarado. Y... nos arruinaron la imaginación de rompieron. todo, ¿no? Todo. Sí, sí, sí. Hoy es más entretenido ver cómo se hace el truco que sí. averiguar cómo se hace el truco que el truco en Bueno. sí. Eso. Sad. Sí, gracias, Mateo, porque es eso. Esta película es eso. Literal. Nolan agarra esa idea, de hecho te la dice al principio, se va a repetir mucho en todas las películas de Nolan. Nolan te cuenta, en las primeras líneas te cuenta todo lo que hace falta saber. Dice, Claro. ¿Te gusta la magia? Sí. Bueno, es esto. Para que no te dice, pierdas, papi. Está, ¿cómo se llama el actor el fetiche de él? Shin no. A ver. Alfred, ¿cómo es Alfred? ¿Cómo se llama Alfred? Michael Caine. Michael Caine, comentando cómo hacer básicamente toda la película y te cuenta cómo es un truco de magia, que es, vos tenés que primero, voy a decirlo mal, pero es como que tenés que presentar la promesa, lo que vas a querer hacer, después está la ejecución, vamos a decir, Sí. el truco de magia en sí, y después tiene que haber el prestigio, que es lo que le da nombre a la película, que es que se vuelva al estado natural de lo que vos alteraste de alguna forma, y ahí es donde vienen los aplausos, ¿no? Como cuando vos hacer desaparecer algo no alcanza con hacerlo desaparecer, sino que tiene que, Sino que tiene que volver a aparecer. tiene que volver a aparecer, básicamente. Cuando Y te lo cortás explica a alguien a la mitad, tenés que volver a unirlo. bien clarito, con un ejemplo muy claro, y eso, la película es increíble cómo no solamente logra trasladar esa idea a toda la dinámica de esta lucha que tienen estos dos sujetos que se odian, sino a la cuestión, digo, estricta de la película en sí, ¿no? De cómo está estructurada la película, porque también se está estructurada de esa forma. Y es una cosa increíble. Esta sí, Mal. no voy a decir nada porque tiene spoilers En grandes todo. como una casa, Todo. pero es eso, si a alguien le interesa mi opinión, la mejor. Porque Película. para mí logra hacer esto que decimos de ese cuento que le interesa, esa metáfora que quiere cumplir él siempre. Acá sí, le interesa desarrollarla como en todas, pero lo Sí. logra. Lo logra hacer muy concretamente porque se trata sobre eso, sobre un mecanismo Claro. en particular. Los otros son siempre ideas abstractas, ¿no? Como la culpa, nos vemos la Odisea, y tiene que trasladar la culpa a mecánicas. No es tan sencillo. De hecho, ahí puede ser que estén esos problemas con la crítica, ¿no? Pero acá es un mecanismo. Trasladarlo al mecanismo y listo. En el medio van a pasar cosas. Es increíble cómo lo logra. Peliculón. La Peliculón. verdad que sí. ¿Cuál sigue, Kimei, por favor? Sigue El Caballero de la Noche en 2008 y Sí. después en 2010 Inception. Inception. No la vi. Inception, acá. ¿Vos sí, Mateo? Sí. Sí, bien. Ahí, esta estaba seguro que por lo menos un ser humano de esta sala Yo no me confiaría la había igual. visto. Kimei, esta la tenés que ver porque Ya es la muy voy a vos. ver. Esta te va a gustar. Bueno. Es una película que especialmente te va a gustar porque está bastante inspirada en muchos animes. Ok. Es una de las... Iba a preguntar, ¿qué es lo que puede hacer que me guste? Listo, respuesta dada. Sí, sí. Continuemos. Porque Nolan, así como es una persona muy inteligente, como sabe hacer la gente Bien, están inteligente. las plataformas que tengo. Sí, sí. Como es muy inteligente, como decía, sabe robar, ¿no? Es un gran ladrón, como Cameron, o como gente que vos decís, vamos a decirlo, Borges. O sea, tiene mucho Vamos a estilo. decirlo.
De hecho, lo vamos a decir porque Nolan es un gran fan de Borges, lo ama a Borges, es una inspiración para él. Y digo, Cumplió años hubiese cumplido años el lunes. está cerca, el efemérides. Siempre me gustan las efemérides que pegan ahí en el palo. El loco, eso, es una persona que es muy sabia, es un erudito del cine, entonces sabe inspirarse muy fuertemente en cosas muy Muy interesantes fuertemente. que no son muy populares, quizá en Occidente, en este caso el anime, ¿no? Y él agarra básicamente la película Páprica, una de las películas que Agus Moreno eligió como sus películas favoritas del siglo, cuando hicimos el especial acá con Wow. Santi Infante. Tremendo. O sea, le mandamos un saludo de paso a Santi, en el cual se cuenta una historia muy loca estoy hablando de Paprika, de Ya una sé cuál es. No la vi, eh, pero sé cuál es. psicóloga de los sueños, algo así. Siempre en Paprika va a haber mucho de algo así, porque justamente en Paprika no le interesan explicarte todo, Claro, sí, sí. como hace Nolan en Inception, que se mete justamente en los sueños de la gente para ayudarlo con ciertas cosas, qué sé yo, para acompañarlos en algún tipo de trama. Acá Nolan agarra esa idea y la racionaliza de alguna forma. En Paprika siempre es una especie de búsqueda onírica, en la cual nunca está todo claro, siempre el mundo de los sueños se mezcla muy Con el de la con realidad. la realidad, ¿no? Es como que es difícil de entender y justamente lo que apela a Satoshi Kon, que es el director de Paprika, Sí. es más a qué te genera a vos esa forma que él encontró de mostrar este encuentro entre los sueños y la realidad, que explicarte de verdad cómo funciona el sistema y la máquina y todas esas cosas, ¿no? Y como decimos que Nolan, una de sus obsesiones, así como sus personajes siempre son obsesionados con cosas, también es un obsesivo de explicar, ¿no? Y acá en Inception va a proponer básicamente la idea de Paprika, que es gente que labura de los sueños, los laburantes de los sueños, en este caso su primer colaboración con Leo, Sí, el sí. loco Leo. Gran elenco, elencazo. Sí, está DiCaprio, Elliot Elliot Page, Page. Tom Sí, Hardy, el gran Cillian Murphy. sí. Bueno, un Tom Hardy también que no era tan famoso todavía en ese momento, que empiezan a, todo ese equipo que nombraste son los que después Sí, se después. quedan. Claro, claro. Planta Vale. permanente en las pelis de Nolan, básicamente. Y Ahí la estaba, dinámica, ahí, sí. ahí me parece que firman el contrato. Sí, hay como seis Salen, pelis. salen de pasantes. Van seis pelis, sí, vale. Y que decía que acá justamente interesante compararlo con Paprika porque va a proponer algo muy similar, pero de su punto de vista, ¿no? En esta idea de cerrar la metáfora. Totalmente. Acá sí va sobre la culpa, repite idea con la Odisea, la culpa del personaje, del protagonista, sobre un evento que surgió en su vida y cómo esto se ve reflejado en los sueños que él tiene que meterse porque está el subconsciente, que es una de estas herramientas que usa Nolan para explicar todo, que empieza a molestarlo, ¿no? Que es su ex esposa mal, se llama encima. O sea, No. parece que agarró la palabra literal del español y se la puso a una característica ¿Está humana bien? porque es bastante mala. Wow. Con razones, puede ser malo, pero como razones justificadas. Ahí haciéndole la vida imposible a Leo, ¿no? Es una peli de acción, básicamente. Pero tiene esto también una de las características que dijimos al principio, te lo va a explicar 88 veces, Nolan. De hecho, mete un personaje, el personaje de Elliot Page, que para mí está solamente para eso. Porque es un personaje nuevo que entra al club de los robasueños para que haya una excusa de guión, Claro. de Para explicarle a alguien explicarme. cómo funciona todo, ¿no? No es que Porque sos tonto, le estamos explicando a esta persona Claro. que está entrando. exactamente. Y está el personaje de Joseph Gordon-Levitt, que está solamente para explicarle. O sea, hay uno que está solo para escuchar y el otro solo para explicar. Solo Ahí para va. explicar. Porque no hace más nada que eso. Es el que está atento, un poco empieza a ver esos quizá mecanismos que a Nolan le molesta que nosotros identifiquemos. Pero de verdad, Nolan, si algún día escuchas esto, te lo voy a decir, es un poco flojo. Vamos a hacer un poco ¿Escuchaste, Nolan? nobles, flojo. siendo que ¿Escuchaste, dijiste, Chris? me encanta tu película, Nolan. Pero, Como buen profesor que soy tuyo, Sí. voy a poner arriba de Nolan. Esto le chavetaría. Me gustaría que lo hagas mejor. Sé que podés, sé que vos podrías hacerlo mejor. Y ha demostrado que lo logra hacer mejor porque lo vamos a ver quizá en las siguientes pelis. Es una peli que hay que verla. Esta aquí media anda de pecho. Pásame, Ok. por favor, la que sigue, que no sea Batman. La que sigue que no sea Batman, efectivamente sigue la otra de Batman y después Interestelar. Interestelar tampoco la vamos a nombrar porque hablamos un hemos montón. hablado.
Varias columnas han sido Sí, yo- intervenidas y atravesadas por Mi internet. mamá el otro día dijo, no escuché la pesado columna, que nunca la voy a sos. escuchar, pero por favor no hables de Interstellar. Nunca más. Pesado de Porque me mierda. tenés cansada. Así que pasemos a la siguiente. 2015 sigue un corto documental que se llama Quay, pero ni siquiera tiene un No, link cortos. de Wikipedia. Sigue Dunkerque. Dunkerque, acá decimos que aprende Aguante cosas. Harry Styles. Después de esa, sí, aguante Harry. No la vi igual. Hace de una persona bastante detestable, Harry. No me la conté. Sí, un Gil. Es verdad que Pucha. su biotipo también a mí me da vibes de Gil. No sé Hace por de qué. Gil como bastante, ¿o no? Tiene cara de Gil, sí. Y de hecho en la otra peli Sí, tiene una cara de Lazo. Gil, que lo pobre. vi, en esta, Paren. una que se llamaba, no sé, que está con Florence Pugh, Sí, también hace de de Gil. Sí. Por algo será. Deberías revisarlo en terapia. Harry. Harry. A vos te Sí, hablamos. sí, sí. Pero Dunkerque, gran película. Esta sí, a mí me encanta. Es una película que quizá es de las más cortas después de la que hizo con... 1:46. Sí, sí, pegó ahí, dijo no tanto. Y es una peli de guerra, una peli bélica que Nolan no lo puede evitar, tiene que meterle su toque. El toque Nolan es, en este caso, 3 líneas temporales Ya es un superpuestas. director además que está totalmente distinguido por eso. Es como... Sí, es que si vos decís, ¿dónde está la otra línea? Una Claro, línea me vas a dar nomás. hasta cuándo. Claro. Él sabe hasta cuándo va a estirar el chiste. Sí, sí, sí. Eh, la única que no tiene líneas temporales, estoy pensando ahora mientras lo decimos, es quizá Insomnia. Insomnia, justamente por esta característica decimos de que no es un guión de él, Sí, no pudo claro, meterla. no pudo explorar Sí, esa tiene parte. un que otro flashback, pero eso no cuenta, No. eso es trampa. En esta tiene 3 líneas temporales en las cuales vemos a 3 grupos de soldados, gente de la guerra, en este caso la- británicos, que estaban siendo asediados en la playa de Dunkerque, que es una playa francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial se ve que algo malo sale, entonces están todos los nazis arrinconándolos en la playa y ellos tienen que ir. El problema es que son No. muchos y hay pocos barcos. Entonces tienen que esperar mucho tiempo, están ahí un par de semanas los que están en la playa, esa es una de las líneas temporales, esperando que vengan los barcos, que esa es otra de las líneas, que gente random, gente que estaba en Inglaterra, digo, gente común, civiles, que se propone como, bueno, llevemos nuestro pequeño barquito para ir a rescatar a estos soldados. Y uno de las otras líneas es el de Tom Hardy, que es un aviador. La dinámica es que las va intercalando y en cada línea el tiempo transcurre, se dilata de formas diferentes, ¿no? Porque hay una de las líneas que dura 3 semanas, otra dura 1 hora y la otra un día. Estoy tirando así al bardo, pero es más o menos eso. La cosa es que Loco agarra una película que a primeras luces, si la comparáramos con cualquier peli de ese estilo, sería una peli normalita y la Ujú. hace espectacular justamente por eso, ¿no? Por la forma que él encara la cuestión. Y también lo favorece para mí en este caso el sentido de no hay tanto desarrollo de personaje, porque está todo, la idea es justamente despersonalizar a los Sí. sujetos, porque es más sobre eh, esta urgencia que están sufriendo todos y trasladar un poco la gran sensación de terror a los personajes que son más envases vacíos para que uno se vuelque sobre ellos. Entonces no tiene que preocuparse tanto por el desarrollo del personaje, que suele ser también uno de los puntos, a mi entender, flacos de la escritura de Nolan, ¿no? Acá es puro pim pam pum, ¿no? Vamos a ver a estos sujetos pasándola mal todo el tiempo. Parece una peli de terror, mucho momento, y es un poco Igual sí. lo que siente mucha gente y una de las cosas que también nos permitió ver que la Odisea logra él llegar a esas sensaciones y que nos gustaría ver una full peli de terror de Nolan, ¿no? A mí me gustaría que Ah, que de hecho él lo ha mencionado, se lo han preguntado ya, gente que pregunta cosas interesantes, y dijo que no lo descarta, que espera tener una idea buena para bien. hacerla. Así Bien. que algún día llegará. Ok. Pero eso. Bueno, nos queda Tenet y Oppenheimer. Nos queda Tenet Oppenheimer. Tenet es una peli que Oppenheimer ustedes tuvo su columna en su momento. tuvo su Creo que es la columna. única que llegó a tener Sí, su columna en sí, sí. tiempo y forma. Porque estuvo nominada, bueno, ganó. Ganó bastante, entonces entró en una de esas especiales que hacemos de los Oscars. Y Tenet es quizá la más difícil de comentar acá con ustedes, porque ninguno de los vio las vio. Y una peli Una disculpita. muy confusa, pero sí nos va a servir para terminar un poco esta conclusión que queremos llegar, que era el Nolan relojero, el Nolan Pattinson. obsesionado como a agarrar algo y construirlo con un sistema estricto. Y acá el loco agarra esa metáfora que dije al principio, que me va a servir ahora
de forma precisa, que es el río del tiempo, y trata de aplicarlo a una película. Una película que quizás se hace la pregunta de qué pasaría si el tiempo va para atrás. Ujú. Y él en un momento se hizo esa pregunta, quizá la respuesta se le tenía que dar al hermano, que es muy socio de él, y decirle, sí, pero quizá sería un quilombo, Christopher, mostrar eso. No sería medio bardo hacerlo. Y Nolan quizá ahí entraba en sensatez y decía, bueno, hagamos otra cosa. Claro. Hagamos Batman 4. Pero no, pasó eso. El loco dijo, voy a hacer esto. Entonces resulta una película ultra, mega, archi confusa. Si era confusa Memento, acá yo particularmente quizás soy un poco lento. Y me costó 4 veces la tuve que ver. O sea, una peli que Ok. no me gustó. Pero fíjense el grado de... quizá algo que tengo en común con Nolan es que los dos somos unos obsesivos. Yo quizá por entenderlo, por entender a él y él por explicarse. Y acá no nos encontramos, justamente porque para mí no logra explicarse bien y yo, mis capacidades llegaron hasta un límite con esta película porque es un quilombo. La premisa, voy a decirla mal seguramente porque no la entendí, no la entendí, es que hay una especie... ¿Te gustó el Sí, chiste? me encantó, me encantó. Porque además es recurrente, tiene que ver con lo que estamos hablando, es perfecto. Eh, Acá propone que hay una especie de máquina que no es específicamente del tiempo como la solemos conocer, sino que Sí, invierte la entropía, ok. que tengo entendido que es como más o menos se desarrolla cierta linealidad de eventos, causa y efecto de toda la vida en el mundo que conocemos, ¿no? Acá esta máquina la invierte. Entonces, todo lo que entre en esa máquina va a salir para atrás. Pero no para atrás como te lo diría en el barrio, che, estás para atrás, sino Sí, que estás literalmente caminando para atrás y nosotros te vemos que ves que vas para atrás. Oye, si metiste un auto, como un cangrejo. el auto va a marcha atrás. Y si metiste un arma, por ejemplo, que es mucho lo que se va a ver, las balas que salgan de esa arma van a Van hacia salir atrás. hacia Vas ahí atrás. por la culata. Para los que estén en esa entropía, ¿no? Porque si vos ya entraste, lo es normal, Claro, ¿no? sí, sí. Pero va a fracturar el mundo entre los dos porque hay una especie de futuro distópico muy ahí que no se muestra en la película, en el cual se terminó la vida en el mundo, está ahí como todo pudriéndose. Y esa gente diseña esta máquina con la teoría loca de que si van para el pasado y más o menos alteran todo, sin saber si eso va a alterar su propia línea temporal, se va a resolver un poco el mundo, Tal vez. básicamente. Entonces le dan, está muy agarrada de los pelos, porque justamente la dinámica que cuenta esta gente del futuro es darle acceso a información privilegiada a un sujeto, que es el villano de toda la vida, que es un típico villano de James Bond, porque es un loco muy malo que anda en un yate muy No, caro, malazo. que eso tiene la profundidad de un charco de agua. Y el loco le dan toda esta información para que él prenda fuego al mundo, básicamente. Bien. Es una especie de Joker moderno, con una excusa muy barata que no la voy a decir porque es un giro, pero es Para no la única spoilear excusa factible que se les ocurre ahora es esa. Es eso. No hay otra. La cosa es que eso, todas esas cuestiones que él va queriendo atar a ese gran reloj que quiere armar ahí, que es un reloj que va a marcha atrás, Ay, qué eh, confuso. es tan amplio y es tan, eso, funciona en su cabeza, quizás solamente, que necesariamente tiene que descuidar las otras áreas, ¿no? El área de lo que generalmente engancha a una persona, a un ser humano que anda por la vida, que es los personajes, este sentido empático que uno tiene con lo que se le muestra. Acá para mí falla un poco porque trata otra vez de despersonalizar al protagonista hasta el punto de que se llama el protagonista. No. Muy bien. Esos niveles Excelente. que loco te lo revela además en es un giro, ¿no? Pero es como, de hecho, si lo googlean aparece como el protagonista, el personaje, El personaje. pero como diciendo, acá está la idea, ¿no? Para mí eso no fue suficiente porque en el medio estaba más perdido que, no sé, que yo en un festival de electrónica, con música. Yo en el Cosquín Rock, este nuevo Cosquín Rock que se viene, que parece más misterioso. electrónica que otra cosa, así estaré. Así que eso, Oppenheimer ya la hemos mencionado, así que no hay mucho que desarrollar al respecto. La cosa es, Nolan, bien, me gusta, me encanta Nolan, lo amo con toda mi alma, para los que piensan que lo odio. Pero Hay mucha gente que está preocupada. está Que preocupada. está Sí, atenta a sí, lo que sí. vos opinás de Nolan. Sé que Wow. he generado eso porque me meten la
La púa. El papi, que es uno de los abonados acá a meter púas, el metapuero, constantemente. Tapuero. Ayudándome en la mudanza, mientras levantábamos la heladera, me decía, che, ¿y qué opinás de esta parte de la Odisea? Sabiendo que me iba a deschavetar yo. La cosa es que genera eso. Para mí es interesante, digo. No hay muchos directores que generen eso, justamente. Y en el medio, encima, te hago una película espectacular y entretenida, que dura 3 horas y se deja ver. Eso es un logro y quiero más. Quiero más Nolan. Quiero quizá, y ahora sí, para terminar, una peli de él que no la escriba él. Ok. Y que tampoco la escriba el hermano. Ujú. Que la escriba otro ser humano para ver también ahí que se libere un poco él, ¿no? De estos Claro. mecanismos intrínsecos y se empiece a volar, ¿no? Quiero que vuele. Quiero verlo loco, lindo y feliz a Nolan.